mucho porque tuvimos, ¿cuántos? 7 u 8 reuniones hemos tenido. Las 2 primeras reuniones fueron solo Estado, la sociedad con ellos, ¿no? Y a la tercera entra la empresa, ¿no? Y ahí ha habido otras reuniones y después hemos hecho seguimiento de todo acá en Lima. En Lima, en todos los ministerios hemos visitado con ellos a la mano, a transportes, a salud, a educación, y tengo que decirlo, ¿no? Yo siempre los agradezco porque todos apoyaron, todos. Y ahí estaba Pilar Macetti de salud, Manrique en transportes, estaba en educación, no recuerdo ahorita, ¿no? Los visitamos a todos, con ellos, con las delegaciones que venían, y ellos se sintieron muy contentos porque al final fueron atendidos casi, ¿no? Creo que eso es lo que ha faltado siempre. Creo que lo que hay que darle cara siempre, no mirarlos de lejos. Creo que ahí es peor, empeora, ¿no? Desde arranque nomás del proyecto, a ver, ¿qué cosa quieres? ¿Cuál es tu problema? Creo que más o menos son lecciones, porque luego de eso estuve en Majas, estuve en La Oroya, estuve en Ananeas, son como 10 puntos. Me volví, cuando terminó el periodo, me volví conflictólogo. A la fuerza. Bueno, te sirvió la experiencia de Tintaya. Sí. Con BHP. Muy bonito. BHP era una buena empresa también. Es una empresa. Con su ombudsman. Qué interesante, ¿no? Sí. En realidad el ombudsman era de Australia y era de Oxfam. Sí, pues. De Oxfam, Australia. Sí, era de Oxfam, Australia. Teresa, ¿siguen trabajando con Oxfam? Oxfam sigue siendo uno de los veedores del convenio marco y de la mesa de diálogo. Ya no. Y con cooperación. Tampoco, en realidad, trabajo directo. Buenas tardes, soy Mónica Belli, directora de Proactivo. Estamos reunidos esta tarde para tratar la mesa redonda examinando el caso Espinar. Nos acompañan destacados expositores y panelistas. Tenemos al ingeniero Rómulo Mucho, ex viceministro de Minas, y también ha sido congresista, presidente actual de la Fundación Agromin, la Asociación Civil Agromin del Perú. También tenemos como expositora a Teresa Charca, licenciada en Ciencias de la Comunicación, máster en Dirección de Comunicación Corporativa de la Business School y la Universidad Rey Juan Carlos de España. Actualmente ella es superintendente de comunicación en Compañía Minera Antapacay, con más de 15 años de experiencia en el sector minero, en comunicación corporativa, gestión de stakeholders
y medios de comunicación social. Nos acompañan también como panelistas el economista muy reconocido Alejandro Indacochea, presidente de Indacochea Asociados. También la comunicadora Roselvira Figueroa, comunicadora social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en gestión de empresas de la Universidad de Navarra, en España, y en comunicación corporativa por la Universidad de Piura. Ella es docente de Educación Continua del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica. Tiene amplia experiencia profesional en los sectores de energía y minas, liderando en las áreas de comunicación estratégica, gestión de conflictos, asuntos públicos y reputación corporativa. Nos acompaña también María Luz Díaz, periodista, comunicadora corporativa y autora de 2 publicaciones. Ella tiene 16 años de experiencia, ha trabajado en el sector minero en importantes empresas como Doe Rand, Cementos Pacasmayo, Harvard y Anglo American. La dinámica de esta tarde va a dividirse en 2 etapas. Una primera van a exponer el ingeniero Rómulo Mucho, al igual que Teresa Charca. Ambos van a tener 15 minutos para su ponencia y luego ingresan los panelistas con 5 minutos cada uno. En la segunda etapa toma la palabra la licenciada Teresa Charca y luego culmina su presentación el ingeniero Rómulo Mucho. Ingresan también las panelistas, todas comunicadoras, y también el economista Alejandro Indacochea. Vamos a contar también con las preguntas del público que estén pertinentes a la mesa redonda de hoy. Bueno, bienvenidos, y tiene la palabra el ingeniero Rómulo Mucho. ¿Me escuchan? Ya, muy bien, gracias. Gracias, Mónica, por esta oportunidad para conversar siempre sobre temas del día que nos preocupan a los peruanos, nos preocupan, y nosotros que tenemos quizás cierta capacidad de análisis, cierta experiencia, tenemos la obligación de compartir, de dar las mejores ideas, de dar las mejores salidas, las alternativas, y de educar fundamentalmente, ¿no? Porque somos educadores también, y también hacemos empresa, hacemos muchas cosas y entendemos, y además conozco la historia de la empresa desde sus inicios, de manera que, ¿no? Más o menos hemos participado en algunas acciones y siempre pensando en lo positivo. Saludar a Alejandro, también como panelista, un excelente economista, María Luz Díaz, también a Roselvira y Teresa, que van a compartir esta tarde. Esperamos que sea del agrado de nuestros oyentes y los que nos ven, ¿no? Espinar está ubicado pues en el sur de la región o departamento Cusco. Esta es la provincia de Espinar, tiene 8 distritos, ¿no? Ese es Espinar, que ha hecho mucha historia, porque hoy día en realidad Espinar no es ya una zona pobre, ¿no? Según la historia empieza en el año 1917, ¿no? Con la Cerro de Pasco, y ha transcurrido, pues, luego en los 1950 realmente ha sido explorado y ahí se ha encontrado que había un yacimiento. Y en toda esta zona había, ¿no? 71, cuando se nacionaliza, porque era propiedad de Cerro de Pasco, se nacionaliza el Estado, y en el 80 se forma Ematinza, ¿no? Una empresa estatal con 45% de Centromin, 45% de Minero Perú y 10% de COFIDE. Y luego en el año 81, bueno, empiezan las expropiaciones. El año 82 empieza la construcción de la mina Tintaya, ¿no? Y así ha venido, pues, ya más o menos, ya son 35 años de vida que tiene. Ha habido varios traspasos. El Estado le vende a Magma Copper, en el 94. En el 96, BHP
absorbe magma y luego se hace, ¿no?, de la mina, BHP Billiton, BHP, ahora ya es solo BHP, es la empresa minera más grande del mundo, ¿no? Y luego en el 2001 viene la ampliación de las operaciones, y en el 2004, 2005 hay un conflicto en el que yo participé activamente como viceministro. Luego en el 2006 ya BHP traspasa el proyecto a que es Strata luego es absorbido por Glencore hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, esta es una vista del conflicto de Tintaya, fue muy bonita escuela, muy bonita experiencia. Yo creo que siempre lo he dicho en todas mis participaciones, de que el diálogo creo que es el mejor camino. La mejor herramienta es la conversación face to face, como digamos, o cara a cara, de escuchar cuáles son realmente las preocupaciones y dónde está el alcance para resolverlos, ¿no? Y la responsabilidad de quién es también, ¿no? Entonces creo que ahí es donde encontramos siempre los puntos de convergencia o también la de divergencia y las que pueden resolverse, ¿no? Entonces, bueno, conflictos. El Perú ya tiene más de 20 años viviendo en conflictos. Yo creo que en 20 años habemos que tener aprendido bastante, ¿no? De ver cómo se originan, porque no todos los conflictos son iguales tampoco. Cada uno tiene su dinámica, su causa, pero hay causas fundamentales en el país, en el Perú mismo, ¿no? Que yo lo veo, que son estos puntos más o menos, que es la desigualdad y las brechas sociales siempre serán un ecosistema, el ecosistema, o sea, un medio donde siempre se causarán los conflictos, ¿no? El conflicto per se es parte de nuestra vida, ¿no? La educación también es parte de eso, porque con educación tanto de los jóvenes y de los adultos, analizaríamos mucho mejor las cosas también, ¿no? Haríamos un costo-beneficio, hablaríamos de qué me conviene, no me conviene, ¿no? Y también el gobierno centralista es también otro componente del conflicto, porque realmente no hay mucha comunicación. Hoy día casi vemos que es Estado contra Estado, o sea, los gobiernos locales o los gobiernos regionales, el gobierno nacional, ¿no? Raras veces están en una sola dirección, ¿no? Y también eso origina la mala gobernanza, pues, ¿no? La alta rotación de los funcionarios del Estado también no favorece a la continuidad de las políticas públicas, ¿no? La minería quizás sufre una reputación por quizás mala comunicación o inadecuada, voy a llamarlo, ¿no? Comunicación, entonces, oponerse hoy a la minería es un negocio, y eso se ha convertido en un negocio político, ¿no? Hay una oposición radical, es que yo no me gusta hablar de la antiminería, porque no sé, ¿no? Pero sí, ¿no? Dicen que son defensores del medio ambiente, pero hay una verdad también, ¿no? Que al final vamos a poner, a mayor tasa de pobreza se vuelve un negocio para el populismo, hoy más que nunca, ¿no? Porque todos los estimados dicen que va a retroceder la pobreza casi un 10%, entonces vamos a volver hace 10 años que estaban en el rango más o menos de 30%, un tercio de peruanos en esta condición inaceptable. El COVID casualmente es los estragos. Bueno, acá unos cuadros de dinero, a mí no me gusta hablar porque son millones, ha aportado, Espinar sí ha tenido buenos, digamos, ingresos por aporte del canon, ¿no? Estos son cifras del Ministerio y del Ministerio de Economía y Finanzas. En los últimos 10 años ha recibido más de 500 millones en canon y más de 300 millones en regalías mineras, lo cual suma más o menos más de 800 millones de soles, ¿no? Aquí están los 800, igual acá está por provincias, ahí está Espinar, cuánto ha recibido, ¿no? Tanto por canon y por regalías, ¿no? Lo que llama la atención aquí es que esto es del gobierno, que solamente ha ejecutado en lo que va del año 2020 el 26% de estos recursos del canon y regalías. Hay un gran problema ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué no ha ejecutado, ¿no?, los recursos del canon, ¿no? Ahora más que nunca, por la necesidad que existe, ¿no? Y el famoso convenio marco, que fue toda una historia apoteósico y también algo inédito en la historia de la minería peruana, que es aparte, ¿no?, de los impuestos, sino es un acuerdo, como un contrato social que firmaron
en el año 2003, después de año y medio casi de gestión, de diálogo, ¿no? Entonces, cosa que nosotros todavía acá estábamos en el 2005, había todavía poca plata, pero en el correr de los años esto se ha venido incrementando, ya ha llegado casi a los 390 millones de, casi 400 millones de soles en más de 1.000 proyectos. Y aquí está el cuadro, ¿no? Esto proporcionado por la empresa, ¿no? Están los números de proyectos, 1.078 proyectos. Bueno, aquí viene la reflexión. Deseamos saber si la empresa, el convenio marco, la municipalidad y cualquier institución que sea, ¿no?, ha medido los impactos sociales que ha generado la actividad minera, ¿no? Nosotros siempre decimos que los ingenieros hay que medir todo, medir para controlar para optimizar, ¿no?, para innovar, ¿no? Entonces, si no se ha medido, a veces hablamos solamente de millones y millones hemos donado, hemos estado, pero lo ideal sería hablar de los impactos, los efectos de ese aporte, y que hoy día necesitamos una herramienta, pues la herramienta que tiene que ser la medición de la pobreza multidimensional, de decir cómo está el nivel de educación, el nivel de alimentación, el nivel de salud, las condiciones de vida, ¿no? Yo creo que eso es lo que está faltando en todo el Perú, ¿no? Y si hacemos estas cosas, las zonas adyacentes a las operaciones mineras deberían ser las zonas las mejor desarrolladas en el Perú. ¿Por qué? Porque hay aportes, y no vemos hasta ahora, digamos, en algunos casos hay, no podemos generalizar. Algunas empresas ya están trabajando de la manera como debe ser y que se está viendo los resultados, ¿no? Entonces, pues el análisis de los factores que determinan la pobreza de las comunidades del área de influencia permitiría redireccionar. Esto nos ayudaría, si es que detectamos cualquier anomalía, podríamos redireccionar estos fondos en donde se necesita. Uno, para que genere trabajo, otro para mejorar la calidad de vida, mejorar la educación, mejorar los servicios, ¿no? Entonces, ¿qué sirve? Serviría fundamentalmente para mejorar el desempeño social, ¿no?, de una operación minera, ¿no? Y también, pues, esto ayudaría a que las zonas donde existan conflictos minimicen sus impactos, las empresas mejoren su relación con las comunidades, y ese día, pues, prácticamente, no vamos a decir que se eliminen los conflictos sociales, sino, ¿no?, se mitigan, ¿no? Entonces, los retos son fundamentalmente hasta el momento, por lo que yo he visto, como decía el sabio Einstein, no hacer lo mismo de siempre para esperar resultados distintos. Yo creo que estamos haciendo lo mismo de siempre, se ha vuelto monótono, creo que no es el camino. Y también hay que hacer entender a todos de que existe la minería moderna. Hay que deslindar con el pasado, porque ese mensaje de la minería del pasado todavía está en la gente, ¿no? Hoy ya hay minas modernas que operan en el Perú con los nuevos estándares, ¿no? Y la comunicación hoy día tiene que ser distinto, cambio de discurso, innovación en la narrativa, ¿no? Y otra cosa, que el Estado tiene la responsabilidad de educar, porque en mis tiempos sí se educaba la minería. Había un curso de economía política en secundaria, yo sabía de minería, pero años después desaparecieron porque hoy los estudiantes no saben de minería, no saben de las actividades económicas, no solamente de minería, sino de nada de las actividades económicas que sostiene el Perú. Entonces eso, yo creo que es tarea, como en otros países, ¿no?, hacer entender de qué se trata, ¿no? Y obviamente para eso, como cuando hay conflictos, cuando hay problemas, he sabido en varios países de que todos tenemos que juntarnos, llegar a un acuerdo, digamos, para trazar el desarrollo. Eso, la participación del Estado es muy importante. La academia, la universidad y todos no dicen nada tampoco, porque hay 22 escuelas de minería, de otras carreras, aparte que no solamente la minería emplea profesionales mineros,
emplea todas las profesiones, de las ingenierías, también de las ciencias sociales, ¿no? Pero cuando hay algún conflicto nadie dice nada, porque al final, al cabo, para un proyecto todos se ven, todos se resultan afectados porque no hay trabajo. Y hoy más que nunca necesitamos trabajo, pero siempre con la premisa pues de que hacer una operación de clase mundial, ¿no? Entonces todos tenemos que participar, digamos, en la solución. Voy terminando. ¿Qué cosa nos deja el COVID? El COVID nos está haciendo un daño inmenso y hoy día salió la noticia. El trimestre hemos caído menos 30%. Eso es terrible. Eso es una hecatombe para la economía peruana. Quizás no lo podamos sentir en este momento, pero esto a los meses que viene va a ser terrible, señores. No sé, algo tenemos que hacer. La gente tiene que tomar conciencia, ¿no? Por eso ahora más que nunca necesitamos trabajar juntos, el Estado, la empresa, la academia, todos, ¿no? La cooperación es imperativo hoy día. Aprovechar el conocimiento, hay experiencia, hay recurso, hay relaciones, todo lo que, la buena voluntad que pudiera poner todo el mundo para poder levantar nuestro país. Y fundamentalmente los más vulnerables, que hoy prácticamente van a retroceder casi a un 30%. Eso es, eso es increíble, ¿no? Inaceptable. Y obviamente esas palabras de cooperación, colaboración, solidaridad, que es lo que necesita el país. Si vivimos divididos o si seguimos pensando como antes, yo creo que no nos conduce a nada, ¿no? Así que este es un llamado para todos los actores, para el gobierno, y que el gobierno no sea solo, no trabaje solo, que recurra a la empresa, que recurra a la academia, que recurra a los colegios. Yo creo que es la única forma de poder, digamos, trazar una buena estrategia, ¿no? Y bueno, pues acá una foto, que estábamos en el inicio del desbroce de la mina Tintaya, ¿no? Gratos recuerdos. Así que, en líneas generales, rápidamente, necesitamos repensar, necesitamos reestructurar nuestro pensamiento para resolver cualquier conflicto que venga. Y nosotros auguramos que pronto se resuelva el conflicto. Para la segunda parte comentaremos más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, mucho. Y tiene la palabra Teresa Charca para recordar a los que han entrado luego de la presentación. Es superintendente de comunicaciones de Minera Antapacay, ha sido vocera para los momentos de crisis para la empresa y ella va a presentar un resumen de cómo ha sido el desempeño del monto precisamente que está en cuestión en la noticia y que ha ido más allá del ámbito nacional. Según tengo entendido, ha sido la reflexión para varias empresas mineras que operan en el país. Tiene la palabra, Teresa. Gracias, Mónica. Buenas tardes a todos quienes nos están siguiendo a través de las redes de la revista Proactivo. Un saludo cordial para Rómulo, Mucho, Alejandra Indacochea. Un gusto también saludar a Rosalvira Figueroa, a Mariluz y Mónica. Otra vez reiterado agradecimiento. Para poder un poquito el contexto, quería comentarles un poco en principio, aunque ya Rómulo lo ha hecho, por supuesto, con mucho conocimiento, toda la línea de tiempo de Antapacay, que efectivamente tiene todo un historial, ¿no? de administraciones que han estado en la provincia de Espinar. Actualmente nosotros somos subsidiarios de la empresa suiza Glencore. Antapacay empezó oficialmente en el año 2013 como una ampliación de lo que es Tintaya, ¿no? Y extendiendo la vida minera en la provincia de Espinar y por ende también el tema de los aportes de la minería para la provincia de Espinar. Nosotros estamos ubicados en Espinar, 4.100 metros sobre el nivel del mar, producimos concentrado de cobre. La provincia de Espinar tiene alrededor de 69.000 pobladores, 79 comunidades campesinas que están divididas en 8 distritos. Un panorama general de Espinar. ¿Cuáles han sido los aportes que hemos dado como empresa a lo largo de estos años
a la provincia de Espinar. Algunos apuntes importantes. Canon y regalías, que también lo mencionó Rómulo, efectivamente son aportes significativos para la provincia de Espinar, porque constituyen el 71% del presupuesto que tiene la provincia de Espinar, ¿no? Estamos hablando de más del 50% de presupuesto con el que cuentan las municipalidades en la provincia de Espinar. Haciendo una revisión de números, entre el 2010 y 2020 estamos hablando de cerca de 800 millones de soles por canon y regalías a la provincia de Espinar. Esto como aportes, por supuesto, que además nos corresponden como empresa, ¿no? En el tema de generación de recursos propiamente por parte de la empresa de manera directa, por ejemplo, nosotros hemos colocado ahí un dato relevante, que es el movimiento que hemos generado a través de lo que son compras locales en Espinar por un orden de 174 millones, por ejemplo, solo en el 2019. ¿No? Esto, para este año, a pesar de la pandemia, nos hemos propuesto como empresa seguir incrementando este movimiento y este aporte también que significan las empresas locales. En cuanto al tema del convenio marco, también ya mencionado, simplemente reafirmar, han sido cerca de 400 millones de soles desde la firma del convenio marco en el año 2003. Le sumamos a esto el tema de obras por impuesto, que es otro mecanismo que también hoy en día tienen las empresas y que nosotros como empresa Antapacay lo hemos acogido, ¿no? Para solucionar una problemática grande que tiene la provincia de Espinar y que es el tema del agua potable. Efectivamente, la provincia de Espinar actualmente cuenta con una falencia en el tema de dotación del servicio de agua potable. Se calcula que muchas de las casas a veces ya no cuentan con agua potable. Algunas, las que están, en mejor ubicación, tienen 4 horas de agua al día, 2 horas de agua al día. Algunas están más complicadas. Hace varios años, como empresa, habíamos propuesto esta iniciativa a los diferentes gobiernos locales de querer sumarnos para poder solucionar esta problemática. Sin mayor éxito. Sin embargo, el año pasado logramos también nuevamente el acercamiento con la autoridad provincial y muestra de ello es de que actualmente se está finalizando ya el expediente técnico de lo que va a significar el sistema integral de agua y saneamiento de la provincia de Espinar. Este proyecto, como les digo, está en la etapa final, está pasando ya por un tema de saneamiento de algunos terrenos que se van a utilizar para poder ejecutarlo. Y ahí estamos hablando de una inversión de 180 millones de soles que lo haría la empresa a través del mecanismo de obras por impuestos para poder solucionar esta problemática que por años está azotando esta provincia. Y una preocupación que había en Espinar era el tema de que ese presupuesto vaya a afectar los recursos de la municipalidad, ¿no? Y se hizo la gestión con la empresa para que estos recursos afecten directamente al Ministerio de Vivienda. El otro gran proyecto que se está impulsando a través de obras por impuestos también tiene que ver con agua, pero con afianzamiento hídrico para todo lo que es el tema del agro. Estamos hablando de la presa Getarana San Martín, que ya está en plenos estudios para el expediente técnico y eso significaría una inversión de 80 millones de soles que también nosotros lo vamos a hacer con cargo al Ministerio de Agricultura. Eso, digamos, un resumen de los aportes y de las diferentes vías que tenemos actualmente en la provincia de Espinar. Estamos hablando de canon regalías, estamos hablando del tema de generación de recursos también directamente por las actividades que desarrolla la empresa, el aporte del convenio marco, que es un tema no estipulado, como bien lo ha señalado Rómulo, y bueno, el tema de obras por impuestos, que también es otro mecanismo que lo estamos utilizando, lo vamos a utilizar en proyectos importantes y de impacto y que solucionen necesidades básicas en la provincia de Espinar. Estamos en medio de una situación de pandemia, ya lo he mencionado, todos sin duda estamos con una preocupación enorme y nosotros como empresa inmediatamente ocurrió este tema, implementamos medidas preventivas y mitigantes de manera proactiva, ¿no? Lo que les puedo contar es que en ese marco la empresa ha invertido cerca de 6 millones de soles solamente en el tema de atención al COVID. ¿Qué significa esto? Entrega de alimentos, ¿no? A las familias vulnerables de la provincia de Espinar, cerca de 27,000 canastas de víveres. Esto fue una reacción inmediata que tuvo la empresa.
Y el otro gran tema pasa por el tema de salud. Equipamiento de centros de salud, tanto de la provincia de Espinar como de la región Cusco, ¿no? Ahí también hemos estado participando activamente. Entrega de equipos de bioseguridad para el personal de primera línea. A través del convenio marco también la entrega de una ambulancia tipo 3 UCI al Hospital de Espinar, se han entregado pruebas rápidas, hemos trabajado en el tema de desinfección de los 8 distritos de la provincia de Espinar con cada uno de sus principales establecimientos públicos. Y lo que estamos haciendo actualmente es la donación de una planta de oxígeno y balones de oxígeno para la provincia de Espinar, ¿no? Esto ya está en pleno proceso de implementación de todos los trámites que corresponden, porque la situación de la pandemia también ha afectado a la provincia de Espinar y se está reflejando con mucho más énfasis en las últimas semanas. Ahora entrando al tema del convenio marco en sí, ¿por qué les mencionaba el tema COVID y ahora el tema del convenio marco? Son dos temas importantes, porque la situación que se ha generado y de las que todos hemos sido testigos ha pasado justamente por esto, ¿no? Un tema es el tema de la pandemia y dos, el tema del convenio marco, porque los recursos a los cuales se hacían referencia para poder distribuir tenían que ver con el convenio marco. Entonces, para ponerlo en contexto, el convenio marco efectivamente es un compromiso firmado entre la empresa y la provincia de Espinar. ¿Y cuáles son los compromisos? La empresa se comprometió a aportar anualmente hasta el 3% de sus utilidades antes de pagar impuestos. ¿Para qué? Para financiar obras y proyectos de desarrollo sostenible, ¿no? Y este convenio, como bien lo recordó Rómulo, fue suscrito en el año 2003, cuando en ese entonces la dueña de Tintaya era la empresa BHP Billit, en el año 2003. ¿Cómo se gestiona este convenio? Uno, que la población beneficiaria participa activamente en la elección de sus proyectos, en la priorización de sus proyectos. Se desarrollan hasta 4 talleres participativos por distrito. Y allí cada una de las comunidades va presentando los proyectos que considera que son prioritarios poder financiar con los fondos del convenio marco. Luego, guiados por un equipo técnico, estas comunidades van seleccionando si estos proyectos presentados cumplen o no los criterios que se han establecido dentro del convenio marco, con la guía de técnicos, de profesionales, de un equipo que se encarga de esto. Entonces, es una gestión participativa. Y una vez que ya han sido validados por el equipo técnico, son aprobados por un comité de gestión. Es importante también mencionar esto y hacer énfasis en el comité de gestión. Está integrado por 8 personas. Estas 8 personas representan, uno, al Estado, la Municipalidad Provincial de Espinar, el alcalde, un representante de los alcaldes distritales, hay un representante del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar, un representante de los barrios de Espinar, un representante de los campesinos de Espinar, otro representante de la cuenca del río Salado, otra representante de la cuenca del río Pañipía y la empresa. Es decir, de los 8 miembros, uno de los integrantes es la empresa. Este equipo de gestión, este comité de gestión se encarga de justamente aprobar finalmente ya estos proyectos que han pasado por un criterio técnico y todo lo demás, y con la asesoría de este equipo, aprueban los proyectos. Y es ahí donde ya finalmente se aprueban los desembolsos, ¿no? El convenio marco. Y como bien dice ahí, este comité de gestión está integrado por autoridades políticas, organizaciones sociales y la empresa. Importante tener en cuenta esto. Haciendo un resumen del convenio marco, ya son desde el año 2004, que fue el primer aporte, y estamos hablando de 16 aportes. Eso ha significado el desembolso de 393 millones de soles, cerca de 400 millones de soles, y la ejecución de 1.078 proyectos. El convenio marco, a partir del 8º aporte, está gestionado bajo un fideicomiso, ¿ya? Es el fideicomiso quien está administrando los fondos del convenio marco. Anteriormente a eso lo hacía directamente la empresa. A partir de allí estamos con este fideicomiso. Algunos resultados del convenio marco en estos años.
Tenemos proyectos emblemáticos que son de impacto provincial. Por ejemplo, tenemos la Central de Recursos Educativos Especializados de Espinar, CREE. Este megaproyecto beneficia hasta el momento a 20.000 escolares de 161 instituciones educativas. ¿Qué significa? En esta central hay especialistas en diferentes áreas, matemática, comunicación, ciencia y ambiente, informática, y estos especialistas son los que se encargan de reforzar los conocimientos de los profesores de aula de las diferentes instituciones educativas de Espinar. Refuerzan los conocimientos también de los estudiantes atendiéndolos en talleres especializados, porque tenemos debidamente equipados cada uno de los talleres, no tanto de física, matemática, cómputo, idiomas, música, etcétera, y eso ha significado que tengamos impacto ya en la educación de la provincia de Espinar, porque en las últimas evaluaciones censales se refleja una mejora de la calidad educativa de la provincia de Espinar, pasando a nivel de lo que es Cusco, a ocupar, por ejemplo, el segundo lugar en temas de comunicación, el primer lugar en temas de matemática, sostenidamente en los últimos 5 años. Y esto es una contribución que también tenemos a través de esta central. Además, por ejemplo, en el caso de estudiantes que ingresan a los colegios de alto rendimiento, Espinar ocupa el segundo lugar también con número de ingresantes, porque en la Central de Recursos Educativos, en la CREE, existe preparación COAR a lo largo de todo el año, ¿no? Por ejemplo. Y para el caso de las instituciones educativas rurales, tenemos 2 buses, escuela móvil, que recorren estas instituciones educativas a lo largo del año, llevando también y acercando la tecnología a los estudiantes de la zona rural de la provincia de Espinar. En el caso de la planta de lácteos de la provincia de Espinar, esta favorece a cerca de 500 familias ganaderas de la provincia de Espinar. ¿Qué podemos decir de la planta de lácteos desde su inicio? Cuando empezó la planta de lácteos en el 2011, el promedio de producción de leche en Espinar era de 1.000 litros al día. Hoy día estamos hablando de una producción de 17.000 litros de leche al día promedio. Y obviamente la generación de ingresos económico fijo para los productores ganaderos. La planta de lácteos más o menos sintetiza esta cadena, podemos decir, este círculo virtuoso de lo que significa el agro en la provincia de Espinar, porque hablamos de proyectos de pasto mejorado, mejora de calidad genética de los animales también, el tema de los establos ganaderos, el tema de cobertizos, que son proyectos que se han financiado con el convenio marco. Finalmente, se reflejan con resultados que podemos tenerlos en la planta de lácteos de la provincia de Espinar. Otro gran proyecto que también lo comentamos y que beneficia a otro gran sector, que es el tema de los criadores de alpacas y de ovinos, es la planta de fibra y lana de Espinar, ¿no? Actualmente está comercializando ya productos de artesanas de la provincia de Espinar y ha incrementado sus ingresos en más de un 400%, y también está asegurando un costo justo en cuanto a la venta, por ejemplo, de la lana y de la fibra. Algunos otros proyectos para mencionar: el Hospital de Espinar, tipo 2, que existe en la provincia de Espinar, si bien es cierto hoy en día ya necesita mayor capacidad, pero en su momento fue ejecutado con fondos del convenio marco, ¿no? El tema de mecanización agrícola también es importante mencionar. Yo les decía, en Espinar existen 79 comunidades campesinas y existen, a través del convenio marco se han financiado, por ejemplo, 81 tractores agrícolas. Estamos hablando de que cada comunidad, por ejemplo, cuenta con un tractor agrícola, algunas con un poco más. Proyectos de electrificación. En el tema de educación se han equipado las aulas de las diferentes instituciones educativas de la provincia de Espinar. Estos son algunos de los resultados que yo les puedo comentar de los cerca de 1.000 proyectos que se han ejecutado con el convenio marco. Bueno, ¿y dónde surge la discrepancia, ¿no?, que se ha llevado al conflicto que hemos vivido? Bueno, en este comité de gestión que les comenté del convenio marco, donde se presentan proyectos, se presentó una propuesta de entregar un bono en efectivo de 1.000 soles a los 44.000 electores de la provincia de Espinar, ¿no?
se asignó 50 millones de soles del convenio marco para que se ejecute ese proyecto. El requisito principal para ser beneficiario de estos 1.000 soles era ser elector de la provincia de Espinar. Principalmente el padrón electoral y podría o no estar en la provincia de Espinar. O sea, no se tomó ningún otro criterio de vulnerabilidad, básicamente ser elector de la provincia de Espinar. Y obviamente este proyecto, nosotros como empresa lo que dijimos que no enmarca dentro de la solución sostenible de la problemática que se vive actualmente por la situación de pandemia en nuestro país, que pasa por un tema de atención de familias vulnerables y por el tema de la salud. Y entonces presentamos nuestra objeción, pero no solamente objeción, sino también una contrapropuesta. ¿Qué propone la empresa? ¿No? Entonces la empresa propuso entrega de alimentos, medicinas y equipos de protección de bioseguridad a las familias vulnerables por 6 meses. También viendo el tema de alimentación, el fortalecimiento de los comedores populares para garantizar alimentación a mucha gente que lo necesita, por ejemplo. Y el otro tema de inyección de liquidez para emprendedores, para pequeños y microempresarios con 0% de interés. La ejecución de cerca de 30 proyectos de infraestructura, esto con el convenio marco que ya estaban con sus expedientes técnicos y todo lo demás, solamente faltaba el acta de aprobación final del comité de gestión, que iba a significar generación de empleo. Y también el otro gran tema y el otro gran sector que se tiene que atender, el tema de la educación. Porque ahora estamos con el tema de la necesidad de la educación a distancia y el internet es un tema clave para que los estudiantes puedan atender sus clases. Y por eso se propuso internet libre para toda la provincia de Espinar, para atender ese gran sector, ¿no? Bueno, como ustedes conocen, el desenlace del conflicto, finalmente esto no se aprobó. Y el acuerdo final fue entrega de vales con ciertas restricciones por el monto de 44 millones de soles. Eso actualmente está en plena, digamos, ejecución, se están viendo los detalles para poder viabilizarlo y entiendo que finalmente se va a concretar, ¿no? Eso es lo que yo quería compartir. Me pidieron, por ejemplo, mencionar qué proyectos estaban ya priorizados para poder ejecutarse. Esta es una lista, he sacado una lista rápidamente de proyectos que se iban a iniciar próximamente con fechas del mes de agosto, ¿no? Teresa, yo te agradecería mucho si esta lista de proyectos ingresarían justamente en una segunda etapa para dar paso al panel y podamos iniciar con los panelistas. Y está bien. También aprovechar la oportunidad y te agradezco mucho por esta ponencia, porque esta relación es justamente la parte más interesante de tu ponencia, que nos gustaría tenerla en esta segunda etapa. Y muy bien. Quisiera remarcar un poquito en el tema COVID, que han señalado tanto tú como el ingeniero Mucho. COVID, situación nacional, coyuntura internacional. Haber retrocedido 30 puntos es dramático. Ya la prensa mundial nos ha puesto como el país de peor manejo, lo cual implica que para las empresas que operan en Perú también se les complica el tema de conseguir inversiones, conseguir financiamientos, conseguir una serie de mecanismos para seguir trabajando en un país donde la salud está realmente en grave crisis, con un binomio economía. Es un binomio de terror que seguramente Alejandro nos va a hablar al respecto. Tienes la palabra, Alejandro, por favor. El micrófono. Alejandro. Alejandro, tu micro. Gracias, Mónica. Sean mis primeras palabras de felicitación a Rómulo Mucho por su exposición, a Teresa también, ¿no? Y a Rosa Elvira como panelista. Como invitado quiero hacer algunos comentarios.
Con respecto a la crisis actual, el COVID tiene tres características. Primero, fue sumamente rápido el proceso, tal vez semanas. Muchos no esperábamos, no lo mirábamos en esa forma. Segundo, ha sido amplio, porque ha afectado a países desarrollados, en desarrollo, y si algo tiene el COVID es que es democrático, porque afecta indistinto de nivel socioeconómico a todo. Y la tercera característica, que es la más grave, la más delicada, es que hay una gran incertidumbre sobre lo que viene a futuro. No sabemos en el horizonte en claro cuándo va a estar, hasta cuánto va a estar, hasta cuándo se va a mantener. Ojalá la vacuna esté disponible a partir de marzo del próximo año y se pueda hacer extensiva, ¿no? Pero acá tenemos que pensar en escenarios diferentes, no en escenarios de corto plazo, porque esta es una situación totalmente distinta. Tal vez es la crisis histórica más grave del país. Ni la guerra con Chile, ni la guerra de la independencia nos ha llevado a la noticia que llegó ayer. 30.2% de caída. Estamos hablando en Lima, nomás más de 2 millones han perdido su empleo, el 50% está sin empleo. Creo que el gobierno lo ha tomado de imprevisto. No veo ese armado prioritario, esa política económica que es reflejo de la política integral, digamos, como país, una priorización en el gasto. Pero bueno, después de haber escuchado a Rómulo con su gran experiencia, la trayectoria que tiene, yo ahí tengo dos comentarios peculiares. Uno de ellos, no me cabe duda que el Perú es el país de las oportunidades perdidas. Es el país de las oportunidades perdidas porque hoy en día, en plena crisis de la pandemia, mejora el precio del cobre, mejora el precio del oro y hay una mejora en la demanda. Y en ese contexto está ausente en los mensajes. No ha habido en el mensaje del nuevo primer ministro. Para el Congreso es hablar en feo si se habla de minería. ¿Ya? Las comunidades mantienen en muchos casos una posición sin cambio alguno. Yo diría en muchos casos se da la situación de sembradores de pobreza, porque la pobreza constituye un negocio, Rómulo. Si los pobres cobraran por una franquicia por ser pobres, ya estuviera superado el problema. El problema a muchos políticos, a muchas autoridades se les acaba cuando ya no hay pobreza. Es parte de un modo viviente, yo estoy convencido de ello. Ahora, no quisiera pensar cuando veo 54.000 millones de dólares de proyectos mineros que se mantienen permanentemente en los últimos años. Para este año solo hay 3 proyectos, corrígeme, es el primer proyecto, estamos hablando de Quellaveco, que es un proyecto de 30 años atrás, más de 30 años atrás. No quiero decir, cuando yo estaba en el colegio ya se hablaba de Quellaveco. Estamos hablando la ampliación de Toro Mocho y Mina Justa. Y el paquete de 54.000 se mantiene latente. Hace unos días leía en una revista científica el grafeno. El grafeno es el nuevo material sintético que sale del laboratorio, es 60 veces más resistente del acero y casi 70 veces mejor conductor que el cobre. Esto me llevó a la reflexión que no nos vaya a suceder como las bonanzas efímeras del caucho y del salitre, que cuando lo tomamos ya habían salido los abonos químicos y no servían y se quedaron bajo la tierra. Esto es lo que Basadre llamaba las bonanzas efímeras del país. No quisiera pensar que de acá a unos años, cuando salga un grafeno sintético, nosotros hayamos perdido esa oportunidad ante la historia de tener, digamos, una alternativa, un motor para generar el desarrollo. Mi inquietud es cómo dar el mensaje a la población. Primero, que no podemos renunciar a que el Perú ha sido, es y va a seguir siendo país minero. Esto es ancestral. Renunciar a explotar la minería es como que Arabia Saudita renunciara a explotar su petróleo. O Noruega diría, no vamos a explotar el petróleo. Es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos a la mano. ¿Cómo dar un mensaje diferente? ¿Cómo cambiar, digamos, de estrategia? Me pareció excelente todos los puntos que mencionaste contra la minería y creo que ahí debería haber un acto de contrición de varios sectores. Pero ¿cuál debería ser ese mensaje? ¿Cómo se debería llegar? O tal vez cambiar el esquema. Ya no una participación entregando canon, regalías, los convenios marcos, sino de repente dando una participación accionaria que nombren sus directores independientes
que participen en el directorio de las empresas para constituir, digamos, una modalidad, un sistema distinto. No he encontrado una razón lógica que me lo objeten, que simplemente me han dicho que no, pero aprovechando tu gran experiencia, me gustaría ver cuál es tu opinión sobre ello. Esto tuve oportunidad muchos años atrás, cuando estaba en un programa en Estados Unidos, de ver que en el oleoducto de Alaska, cuando le dijeron a los campesinos que vendan la tierra, dijeron la tierra no se vende porque la tierra es de Dios. Entonces le dieron un porcentaje del 15% en ese oleoducto y ellos nombraron sus directores independientes y hacían su gestión correspondiente. Pero ¿por dónde debería ir esta nueva estrategia? ¿Qué debemos hacer en el camino? ¿No? Si bien hemos tenido un primer ministro que duró escasos días y prácticamente fracasó por mencionar la minería como eje de desarrollo, fue una herejía. ¿Qué debemos hacer en el país? ¿Por dónde debe ir el mensaje? Ahora, interesa, he escuchado los millones, las cifras que se mencionan. Yo bromeo cuando escucho al gobierno la exposición de Martos en el Congreso. Era un campeonato donde había más millones, ¿no? La oferta de millones, mencionaba algo el Ejecutivo, el Legislativo le seguía, lluvia de millones. Pero que sin duda una de mis observaciones es de que esta pandemia del COVID no sabemos el horizonte, no sabemos hasta cuándo va a llegar. Y lo peor que nos podría suceder como país es quedarnos sin recursos y quedarnos con el COVID. Que no quisiera que sea eso. Pero si bien hay que pensarlo, hay que pensarlo mejor, tenemos que prepararnos para lo peor. Y para eso, de mi parte y de algunos analistas, hemos insistido que el gobierno tiene que tener una jerarquía, una prioridad, una racionalización en el gasto público, lo cual no existe. Yo lo veo, pongamos acá en Miraflores con Barranco, quieren hacer un parque bicentenario que ya está en licitación de 22 millones de soles. Y si vamos unas cuantas cuadras en el hospital de San Antonio, hay carpas en la calle. ¿Tiene sentido hacer un parque bicentenario en uno de los distritos de mayor ingreso en el país con lo que estamos viviendo? Evidentemente que no. ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo damos esa prioridad? Mi inquietud con Teresa es, hay un análisis de impacto-costo. Hay un análisis de cuál es el impacto realmente, el costo, porque son aislados, interesantes que vengan los estudiantes, y por otro lado, las alternativas de desarrollo post-COVID. ¿Por qué? Porque así como muchas de nuestras actividades, quienes tenemos una actividad empresarial, yo estoy replanteando mi negocio antes y hoy, actividades que ya no son negocios, que ya dejaron de ser, pertenecen a la historia, y tengo que repensar en actividades nuevas, que deberíamos hacer eso en el país, porque en el país estamos dando empleo de apoyo social, de emergencia, pero eso es mientras dure el apoyo social. Termina el apoyo social y ya no hay empleo. Y hay muchos empleos de antes que hoy día ya no son viables post-COVID. Mi pregunta, Teresa, mi inquietud es, esta gente, este listado que viene de los proyectos, ¿cómo ha cambiado con el COVID? ¿Qué cosa es lo que ustedes, cuál es la prioridad? ¿Cómo va la estructura? ¿Cuál es la emergencia? A nivel país, pongamos, te diría, cuando a mí me lo han preguntado, digo, primero esta es una guerra. En esta guerra hay que atender primero los heridos. Salud. Vacuna para todos. Prioridad, poner $1.000 millones en las vacunas, mínimo. Posteriormente, apoyo social de emergencia. Y en tercer lugar, actividades que impliquen ingreso y empleo y sean viables post-COVID. Me pregunto, la lista de los proyectos, a base de esta evaluación, de todo el listado de proyectos, ¿no? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la autocrítica, digamos, que ustedes hacen? ¿Y cómo van a reformular los proyectos para esta etapa post-COVID? Para este mundo, para esta nueva normalidad, que yo denominaría nueva normalidad, que viene en los próximos tiempos. Muchas gracias, Alejandro. Tiene la palabra Roselvira, de repente por ahí coinciden con Alejandro. Efectivamente, coincido con Alejandro en que los tiempos están cambiando y están cambiando de manera abrupta, ¿no? Hasta hace unos días hemos tenido a casi la mitad del planeta confinado, ¿no? Y creo que nuestros planes a largo plazo tienen que cambiar y tienen que cambiar prontamente.
¿no? Este tema de ver proyectos de desarrollo sostenible lo conozco bastante bien, porque antes estuve en la época de Tintaya con BHP, ¿no? Y manejamos una crisis que recordaba Rómulo hace unos minutos, ¿no? Una crisis similar. Rómulo dice que fue más violenta, probablemente lo haya sido. Pero recuerdo también esa primera vez que fui a Espinar y que tenía un gran cartel que decía Espinar es diferente, ¿no? Esa actitud del poblador muy orgulloso de sus orígenes canas, ¿no? Hace que realmente uno quiera conocer más de la cultura y querer también conocer más de las costumbres, ¿no? Y de las expectativas de las personas. Recuerdo mi paso por BHP y no puedo dejar de mencionar la actitud de la empresa, que era siempre dialogante, ¿no? Se firmó el convenio marco, se firmó una mesa de diálogo con las comunidades del entorno, y se tenía, por lo menos en esa época, a ONGs como Oxfam y como Cooperación, como veedores, ¿no? Y que además vigilaban, y a nosotros nos servía como de contrapeso también para apoyarnos en ellos como garantes de que las cosas que se estaban haciendo bien. Igual, pese a eso, se tuvo la crisis, ¿no? Se tuvo la crisis porque de alguna manera se embalsamaron las expectativas de la población. Y creo que una de las cosas que rescato de esa oportunidad de BHP es el no querer ceder a la presión, ¿no? Por la fuerza. En esa época se dejaron las operaciones en manos de la policía, ¿no? Pero ya nos estaban pidiendo que reabriéramos las operaciones. Y quiero decir que en esta época se contó con muchísimo apoyo de los trabajadores de la empresa y también de los contratistas, ¿no? Se hicieron marchas de apoyo para el reinicio de las operaciones, marchas que no solo participaban trabajadores de la operación, sino también sus familias y gente que apoyaba al sector en Arequipa, en Cusco, en Espinar, ¿no? Y eran marchas que eran transmitidas por la televisión, por la televisión nacional, porque eran unas marchas multitudinarias, ¿no? Esta experiencia al final del manejo de esta crisis, que fue una crisis social, y de trascendencia internacional, yo creo que nos vimos de alguna manera beneficiados porque se dio a conocer el trabajo en responsabilidad social que se venía haciendo con BHP, y también se mejoró, diría yo, la reputación de la empresa en esa época. Yo creo que el nuevo escenario que tenemos del COVID nos obliga a ser más proactivos, ¿no? Y escuchaba a Teresa, que me parece interesantísima la contrapropuesta de la compañía, muy completa, ¿no? Pero de repente nos faltó un poco de proactividad, y tú me puedes explicar eso mejor, Teresa, ¿no? ¿Por qué la empresa no planteó esa propuesta antes, ¿no? de la propuesta de los 1.000 soles por poblador con DNI, ¿no? De repente hubiera sido interesante hacer esa propuesta antes, ¿no? Yo creo que vivimos en épocas en las que tenemos que hacer un análisis del contexto rápido, ¿no? Escuchar muchísimo, ¿no? Que esa es la parte más importante de la comunicación, el saber escuchar, el ser flexibles, ¿no? El ser flexibles, porque no pensar solamente que de repente tenemos que cambiar algo, ¿no? Los planes de desarrollo sostenible son estupendos y duran, y son para el futuro, y no tiene que ver con la vida útil de la mina, pero probablemente tenemos que pensar en este contexto que está golpeando como les había dicho, ¿no? a la mitad del planeta, ¿no? Y creo que de repente está en eso, ¿no? O sea, hay que ser flexibles, hay que ser transparentes, ¿no? Más bien hay que ser hipertransparentes en esta época de conectividad,
donde la gente te pide información y todas estas cifras tienen cifras y obras, etcétera, tienen que ser comunicadas, socializadas, ¿no? Y creo que debemos de ser empáticos siempre, ¿no? Muchas gracias, Roselvira. A Mari, ustedes. ¿tú qué puedes decirnos de ambas exposiciones y los comentarios? Gracias, Mónica. Bueno, tengo que felicitar a Teresa por todo el resumen que nos ha hecho sobre el trabajo que viene haciendo la empresa. Yo me pongo en los zapatos de Teresa y en verdad la entiendo. Conozco un poco a Espinar, por el mismo hecho que he tenido que transitar por el corredor minero, y la felicito en ese aspecto, y también a Rómulo por los antecedentes que nos ha dado esta noche sobre la historia del proyecto minero. A nivel de comunicación, tengo que referirme al Estado, porque veo que hay una ausencia elevada a 3, ¿no? Es una ausencia de falta de gestión y visibilizar el desarrollo en Espinar. Es una ausencia de la ley también y del orden interno. Y también una ausencia comunicacional que se está dando permanentemente desde tiempo atrás. Creo que ahí es un trabajo arduo que tiene que hacerlo, no solamente el Estado, sino también un tema de articular con la empresa privada. Y justamente hoy, conversando con algunos colegas periodistas de la zona de Espinar, llegamos a esta conclusión, ¿no? Y manifestar esta preocupación de la ausencia en general del Estado, porque es un caldo de cultivo que continuamente está estallando, ¿no? Y ahora la única diferencia es que ahora ha pasado en plena pandemia. Y cuando me refiero a ausencia y falta de gestiones, que tenemos autoridades regionales y locales, sobre todo porque cuentan con el presupuesto necesario gracias al canon y las regalías, que se obtienen gracias a la minería que opera en la zona, ¿no? Pero no hay nada tangible en el sentido que no lo demuestra, no visualizan ese trabajo en conjunto. Y Espinar tiene presupuesto para poder desarrollarlo, pero ahí el tema, como lo dijo también Rómulo, tiene poca ejecución. Y es preocupante. Disculpa, porque esto ya... Malu, se te está escuchando muy bajito. Si pudieras acercarte más al micrófono. Sí, ¿ahora me escuchas mejor? Sí. Entonces, esto está demostrando una falta de capacidad técnica, porque hay muchos recursos que están asignados, pero estos no los están haciendo, no lo están ejecutando, y es muy fácil exigir a la empresa privada, ¿no? Que viene haciendo las cosas como Teresa nos ha contado tiempo atrás y haciendo bien. Y el tema de la ausencia de la ley, y esto se visibiliza a nivel de comunicación por una falta de cumplimiento de orden interno, ¿no? Lo que me comentaba este periodista de la zona es que están preocupados porque no hay una presencia del Estado en el sentido de hacer valer los derechos de los demás, de los que no están de acuerdo en generar violencia en la zona, porque no es la comunidad. Hay una presencia muy fuerte de ONGs que han estigmatizado el hecho de decir que van a poner un orden interno como una criminalización de las protestas, y ese es un mensaje clave que ellos posicionan continuamente desde sus plataformas y aparatología comunicacional que tienen, y todo el mundo lo conoce, ¿no? Por cada tweet que haga el gobierno, esto se multiplica 100 por ellos, ¿no? Entonces, en verdad, no se trata de decir, no estoy de acuerdo con la minera y voy a tomar las vías y voy a quemar vehículos, ¿no? Poner en riesgo la vida de los demás. Primero, el Estado tiene que garantizar el orden y la paz, y eso es una preocupación constante en la población en la zona. Y cuando me refería a ausencia comunicacional, es que, y ahí tomo lo que dijo Alejandro, ¿no? Hay una ausencia de mensajes, y el gobierno, al dejar de informar y de dejar de comunicar a la población, deja un vacío enorme. Y ese vacío es ocupada por las ONGs contrarias a la minería del sector, ¿no? Incitando a la violencia, estigmatizan a las fuerzas del orden, generan odio contra el sector minero, y eso es permanente. Yo diría que las ONGs no son antimineras, porque viven de la minería. Si la mina cierra,
¿de qué van a vivir las ONG de los Arana, de los Mendoza? La minería es su fuente de trabajo y es su fuente también, y hay que decirlo, de hacer política e ideología, y era un poco que también que Rómulo nos lo dijo, ¿no? Si el gobierno no comunica lo que hace, si el gobierno no difunde esa articulación con la empresa privada, otros lo harán y lo harán mal, para confundir a la población y hacer de esta situación su trampolín hacia la política, ¿no? Y ahí es donde estamos viendo estos conflictos, que son de manera permanente, ¿no? Y esto nos lleva un poco a salir del plano Perú para verlo algo más regional, y es algo en lo que vengo insistiendo, y es que el Estado en otros países de la región juega un rol muy importante como comunicador y también de un liderazgo visible sobre la actividad minera, ¿no? Muy cercano, el país hermano en Chile, tenemos a un ministro de Minas que continuamente él informa sus visitas y auditorías que hace a las unidades mineras. Él personalmente está verificando que hay un cumplimiento de los procedimientos COVID en los centros mineros, y él mismo directamente es el que informa de que hay un registro cero COVID en esa unidad minera y que cumple con los protocolos. Siendo un mensaje directo del mismo ministerio, no vale a que otro venga a cuestionarlo, porque él mismo lo está verificando, porque él representa al Estado. Y otro ejemplo muy cercano también es en Colombia. La viceministra Carolina Rojas Hayes, por ejemplo, tiene su cuenta de Twitter y ella lidera los proyectos de comunicación con temas educativos sobre los beneficios de los minerales, de la energía. Entonces, cuando tenemos este rol tan protagónico y directo, tiene un mensaje directo con la población, vemos que hay mejores resultados. Entonces, creo que no queda de mirar con envidia lo que hacen otros países, sino que nos sirva como un aprendizaje, porque sí es preocupante lo que viene pasando y que el Estado tiene una ausencia permanente durante los últimos años, sobre todo. Y me quedo con dos preguntas, una para Teresa, porque se le vienen retos muy grandes, y es cómo trabajar y articular con la comunicación con el Estado, ¿no? Ahora que se avecina en el tema de las vacunas, no me quiero imaginar que pueda venir otro conflicto. Creo que hay una oportunidad para mejorar el trabajo conjunto con el Estado. Y para Rómulo también tengo una pregunta, es si debemos preocuparnos de las ONGs que están contrarias al sector minero. Debemos preocuparnos. Esta ideología y política que vienen constantemente sembrando, sobre todo en las redes sociales últimamente, es increíble que no exista la voz del Estado también, porque ahora, sobre todo en época de pandemia, según apoyo, los peruanos se vienen informando a través de la televisión y las redes sociales, sobre todo ahora Twitter, que ha incrementado el número de usuarios. Entonces, debemos de preocuparnos. Muchas gracias, Malu. Muchas gracias por la intervención de los panelistas. Muchas gracias por esta primera ronda. Vamos a darle un minuto a uno de nuestros auspiciadores que justamente tiene que ver con la comunicación y el marketing a través de las redes sociales. Ella es Annalise Peña, coordinadora comercial y de marketing de Werner Future Mindset. Annalise, tienes la palabra. Hola, buenas noches con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, Annalise. Sí, todo bien. Gracias por la presentación. Bueno, como mencionaron, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Annalise Peña, soy coordinadora de comercial y de marketing de la consultora Werner Future Mindset. Ya es una consultora enfocada en desarrollar, en formar y desarrollar nuevas habilidades que demanda esta nueva era digital. Bueno, agradecer el espacio que nos han dado y bueno, mi presencia acá es para informarles acerca de nuestro taller que tenemos, como ven en su pantalla. Tenemos el taller especializado 100% práctico que se llama Reinventarse. Este taller, ¿cuál es el objetivo de este taller? Es reinventar la marca personal de cada uno de ustedes, con un sentido auténtico
y generador de valor, ¿no? Que además, que ahorita en la situación donde nosotros estamos, necesitamos, como su mismo nombre, reinventarse y también conectarnos con nuestras audiencias. Entonces, este taller les va a ayudar muchísimo a potencializarlos y sobre todo en este mundo que nos necesita hoy en día, como venimos hablando también, ¿no? Pero tenemos algo muy interesante para los participantes del evento, en este caso de Mesa Redonda, examinando el caso de Espinar. Tienen el 25% de descuento todos los asistentes del evento. Entonces, igual, como si pueden apreciar, cualquier contacto nos pueden ubicar en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Verne Future Mindset, ¿ya? Y en nuestra plataforma de web estamos con www.verne.la/reinventarse, para que le podamos dar un poco más a detalle la información del taller, ¿no? En cuanto a lo que es el tiempo, las horas que demanda este taller, que es 100% práctico. El inicio de este taller es el 21 de octubre. De hecho, ahorita ya tenemos uno en ejecución que ha empezado este 20, y dada la buena acogida que hemos tenido, lo estamos volviendo a lanzar el taller, ¿no? El taller Reinventarse. Y recordemos una frase, como bien lo dice Verne, que es por él que hemos puesto este nombre a esta empresa, ¿no? La Tierra no necesita nuevos continentes, sino necesita personas nuevas. Entonces es tiempo de reinventarnos. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, espero cualquier comunicación a la página, o también acá les dejo mi número telefónico, que es 941-151781, y con todo gusto le podemos dar información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Annalise, y muchas gracias a Verne por auspiciar esta mesa redonda, al igual que los otros auspiciadores como PevoEx, NDT y Material Research. Bueno, ahora tiene la palabra Teresa Charca, como habíamos quedado. Ella va a responder y va a completar también justamente en esas respuestas la lista que estaba pendiente de proyectos que ya habían avanzado. Muy bien, gracias, Mónica. Bueno, respondiendo a Alejandro, bueno, en principio interesantes todas sus intervenciones. Realmente es un tema que abarca el país y el mundo entero, el tema del COVID. Bueno, respecto al tema de los proyectos del convenio marco y si hemos realizado un estudio de impacto de los mismos, en realidad lo que hemos hecho al momento son básicamente evaluación de impactos por cada uno de los proyectos, ¿no? Comentaba, por ejemplo, el tema educativo, el tema de los productores de leche, con el tema de la dinamización de la economía, ingreso por cada uno de ellos. Estamos en proyecto trabajando un estudio de impacto de todo lo que se ha desarrollado con el convenio marco. Está en proyecto, está para realizarse, estaba previsto para este año. Entiendo que se está reprogramando. Y esto va también en línea con lo que se está trabajando actualmente el convenio marco. El convenio marco está en un proceso de actualización, de reformulación, porque como hemos mencionado, ha sido firmado en el año 2003, cuando la dueña de Tintaya era BHP Billiton. Se está pasando por actualizar el documento y actualizar muchas de las cláusulas que estaban vigentes. Todavía está en ese proceso y se quiere aprovechar, ¿no?, esta oportunidad para poder también reenfocar el tema del convenio marco, pero eso pasa por un tema de negociación, de ponerse de acuerdo de todos los actores que están involucrados en el mismo. Y en ese marco, seguramente que estos resultados que se van a obtener de producto de este estudio de impacto permitirán también tomar mejores decisiones y reencauzar el tema del documento general del convenio marco y los impactos que vayamos a lograr más adelante. Respecto de las alternativas de desarrollo post-COVID, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo? Efectivamente, ¿no?, la circunstancia está haciendo que cambiemos el tema de prioridades. Los 4 ejes sobre los que está trabajando actualmente el convenio marco son el tema de afianzamiento hídrico, desarrollo agropecuario, educación y salud. Sobre esos 4 ejes. Y actualmente ya se está reenfocando el tema. El tema prioritario sin duda pasa a ser el tema de salud, ¿no? Y para comentarles, por ejemplo, que ayer, porque ya se retomaron las sesiones del comité de gestión, se aprobó un proyecto para poder equipar los diferentes centros de salud de la provincia de Espinar. Entonces ya estamos reenfocando el tema de las prioridades
que se tienen que atender con los fondos del convenio marco, ¿no? Y en esa misma línea se va a continuar. Ahora, la idea es justamente que se trabaje en el tema de sostenibilidad de los proyectos. Hablabas del tema de generación de empleo, es un tema que lo tenemos absolutamente claro como empresa, y también los otros actores que participan dentro del comité de gestión del convenio marco. Los proyectos que se vayan a ejecutar significan, sin duda, generación de mano de obra. Nosotros estábamos calculando incluso en los proyectos que se iban a poner en marcha, generación de empleo de más de 5.000 puestos de trabajo y todo lo demás. Entonces sí está, me parece, enfocado el tema de cuáles son las prioridades y tienen que pasar por eso, porque como bien dices, el tema en realidad a corto, mediano plazo es incertidumbre, y lo que tenemos que trabajar es en eso, en el tema de sostenibilidad, generar empleo de manera sostenible. Así que ya estamos trabajando en ese tema. El tema de salud ha pasado a ser prioritario para los proyectos del convenio marco. Ahora, respecto al tema que plantea Roselvira, respecto al tema de si la empresa había propuesto antes el proyecto que les habían planteado, que lo habíamos llamado la propuesta Antapacay. Sí, nosotros creemos como empresa haber respondido de manera rápida al tema de la pandemia, porque ya pasado 15 días de la circunstancia que nos tocó vivir la primera semana de abril, ya como empresa respondimos inmediatamente y empezamos a atender a las familias vulnerables de la provincia de Espinar con la entrega de alimentos, el tema de equipos de protección personal. Y justamente en el tema del comité de gestión también se estaba discutiendo este tema, ¿no? El tema de cómo atender a la población de Espinar en esta circunstancia que nos había tocado vivir. Así que dentro de ese debate surgieron esas propuestas que finalmente conllevaron a la situación que todos hemos sido partícipes y hemos desde diferentes sectores, ¿no? En el tema de Marilu, que preguntaba respecto al tema del Estado y el tema de cómo trabajaremos en adelante, en realidad nosotros como empresa ofrecer, creo, información, seguir trabajando en el tema de ofrecer información relevante, información clara, comprensible, oportuna, escuchar, como bien decía Roselvira, hay que escuchar a las comunidades, hay que darle más énfasis en eso estamos trabajando y esperamos, por supuesto, sumar, ¿no?, con el Estado, que esperamos poder tener esa respuesta también, porque una realidad que existe, la conocemos todos, esa ausencia que es indudable, pero que a raíz de esta circunstancia también que se ha presentado, se ha notado presencia del Estado, que esperemos se mantenga y podamos sumar esfuerzos para poder trabajar en beneficio del país, ¿no? Finalmente el país es quien se perjudica con las circunstancias que podamos pasar. Estamos en Espinar, es un sitio estratégico, está el corredor minero, y la situación de conflicto que hemos vivido ha significado afectación económica al país, ¿no? Entonces eso creo que de todas maneras esperamos que le pongan también ese punche del Estado para que todos podamos sumar y el país no se perjudique en estas circunstancias que ya lo ha comentado también Alejandro de manera tan adecuada. Teresa, una consulta antes de pasar al ingeniero Mucho. ¿Qué proyectos dejaron de hacerse con la entrega y atomización de este fondo? Sí, hay una serie de proyectos que voy a ver si lo puedo compartir. Estaban previstos, en realidad, como bien ustedes han comentado, ahora pasa por un tema de reenfocar los esfuerzos y reenfocar las inversiones. Así que yo entiendo que esto va a pasar por un tema también de análisis, ¿no? A ver, lo voy a compartir por acá. Bueno, esos son los proyectos. Hay un listado de proyectos que ustedes están teniendo en pantalla que habla, por ejemplo, de construcción de atajos rústicos en comunidades, establos familiares, instalación de sistemas de agua, captación de agua en otras comunidades, mejoramiento de servicios de calidad educativa. Yo entiendo que todos estos proyectos que ya estaban para iniciarse con fechas que además están previstas ahí, tiene que pasar ahora por un tema de revisión, de reenfocar prioridades
y por otro lado también el tema de revisión de presupuestos, ¿no? Pero eso es lo que teníamos en cartera. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias. Ingeniero Mucho tiene la palabra. Bien, muy interesantes, realmente se aprende mucho. Valoro bastante la reflexión que hace Alejandro, ¿no?, sobre la economía, y que realmente es un reto muy grande para los peruanos, de cómo nos recuperamos, y creo que eso tenemos que mentalizarnos. Pero vuelvo, después respondo las dos preguntas, pero vuelvo continuando lo que dije. Si no medimos los impactos, va a ser la misma historia. Y hoy herramientas como el índice de pobreza multidimensional, creo que es la mejor herramienta para medir la mejora en calidad de vida en educación, en salud. ¿Cómo es ahora, no? ¿Cómo, por ejemplo, el CRE para mí es fabuloso, porque yo vengo de una comunidad campesina y digo siempre, la educación es el alma, es la nutrición, la nutriente que te va a hacer, que te va a cambiar la vida. Yo pongo ese lema, ¿no? La educación es la libertad, te hace libre. Y en las entrevistas que me preguntan siempre de Espinal, le digo a la gente, rescatemos nuestro legado de nuestros antepasados. Los incas nunca pedían limosna, pedían trabajo, pedir educación, capacitación. Ya debería haber espinarenses estudiando en Harvard, Oxford, donde sea, porque si hay dinero, ingentes cantidades de dinero. Entonces creo que es el mejor apoyo, más allá, bueno, de las obras se necesitan, obviamente. En las serranías falta todo, pues no falta conectividad, el internet debe estar ya en todas las casas. Entonces, yo creo que siempre falta esa parte de la medición, de decir cómo era, cómo es, ya. Y además sabemos que en Espinar no es pobre, ya. Según el INEI, no es pobre. Ha reducido la pobreza, como dice mi amigo Iván Arenas, sacó un artículo interesante hace poco. Dice, ha reducido en todo este pobreza desde el 2007 nada más. 50 puntos porcentuales ha reducido. Prácticamente ya estaba estás con el promedio nacional. O sea, eso quiere decir que estaba como casi 70%, ¿no? Hoy no. Y además también hay una clase media empresarial en Espinar. Espinar es una ciudad, yo lo conocí antes de que empiece la mina. Y Rosalvira decía una cosa interesante, cuando paró casi un mes en el conflicto del 2005, la ciudad estaba desierta. La misma gente, los mismos negocios, las tiendas, los restaurantes, los trabajadores se unieron pidiendo que la mina se reabra lo más antes posible, porque la ciudad ya era un desierto. No había gente, porque por ahí pasan los transportistas, vienen todo el mundo, pues se consume, ahí están las ferreterías, ahí los hoteles, había un hotel de 7 pisos, ¿no? Había restaurantes muy buenos. Entonces, se ve pues el impacto, y fueron, obviamente ahora han formado pues empresas. Hay empresas, ¿no?, de espinarenses que hoy inclusive brindan a nivel nacional. O sea, sí hay impacto, pero ¿cómo lo traducimos en números, ¿no? También acá mi amigo, mi colega Pedro Espinosa también ha estado escribiendo al respecto, como la medición de la pobreza dimensional. Tiene un libro que se llama El tema social, ¿no?, pendiente de la minería, tema social, qué hacer, no sé cómo mejorar. Y también quiero mencionar cómo en esa época el alcalde, yo creo que ha sido un buen alcalde, en esa época, en 2005, Luis Álvarez, ¿no? Lo vi, por lo menos colaboró mucho, porque en la resolución del conflicto del 2005 todos colaboraron, la iglesia, Cooperación, Oxfam, todos, creo que nos pusimos de acuerdo. Por eso yo digo siempre, el diálogo es la parte vital. Lo que decía Teresa, no perder eso, jamás tienen que estar cerca caminando juntos, chachando coca, no lo sé, pero estar ahí juntos, porque al final están explicando
Porque no, conflicto nunca es de noche a la mañana, nunca. Avisa, te dice, oye, queremos esto, va madurando, entonces yo creo que ahí recurre a la inteligencia, como dice Rosa Elvira. ¿Por qué no se tomó una decisión antes, no? O sea, yo creo que tenemos suficiente tiempo aprendiendo toda la vida a decir, oye, después esto va a escalar, además conociendo los antecedentes, no, de alguna manera, porque esto también era una emergencia, es caso sui generis esto del... También sabemos que ese 1.000 soles no resuelve el problema, ¿no? Eso es para unos cuantos días, dependiendo de la familia, porque eso coyunturalmente resuelve un rato, pero claro, y también por qué los otros proyectos estaban detenidos, por qué había dinero, porque eso debería seguir funcionando, trabajando, y quizás la gente hubiera estado ocupado trabajando en otros proyectos que están pendientes, ¿no? También ahí creo que hay un poco de burocracia, ¿no? De agilizar los proyectos, porque sí hay dinero ahí en la caja, ¿no? Entonces, hay varias preguntas, obviamente. Inclusive, nosotros trabajamos en Agromin, como la alianza entre el agro y la minería. Casualmente, el miércoles hubo un interesante debate sobre los conflictos sociales también. Los 4 expertos han debatido en nuestro evento y también se habló del caso Tintaya, ¿no? O sea, cada uno tiene una solución, propone, propuesta, cómo se puede hacer. Entonces, si juntamos las ideas, las mejores propuestas, pues sale una herramienta poderosa, ¿no? Queremos el bienestar de la gente, queremos el bienestar de la empresa, queremos paz, porque como bien todos dicen, pues por ahí sale casualmente pues un recurso muy importante que afecta a la economía del país. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿no? ¿Cuál debe ser la estrategia? Claro, esta iniciativa ya es casi a nivel internacional, que viene no solo de ahora, de antes, que las comunidades sean accionistas de las empresas. Está en el tapete. Y si me permito, en Canadá, que hemos estado el año pasado en Sudbury, hay 2, 3 proyectos que se están desarrollando más en el norte de Ontario. Los han hecho accionistas a las comunidades. Los han hecho accionistas. Y se acabó el problema. ¿Pero cómo? Ese es otro tema, ¿no? Primero, han tenido que educar a la gente, no son muchos obviamente en la parte norte, y en ese momento de una reunión que tuvimos, estaban ellos sentaditos ahí, y decían que ellos estaban felices, ¿no? El Ring of Fire, o sea, el círculo del fuego, hay 3 proyectos que se están desarrollando en este momento. ¿Y cómo hemos arreglado nuestro problema? Así, de esta manera. Ahora, ¿cómo el porcentaje? Eso es tema de discusión, pues, porque al final compensaría nada más con todo el apoyo que se tiene. Pero no obstante, este convenio marco es algo maravilloso. Con ese dinero, pucha, se puede hacer muchas cosas. Y ha tenido que permitir realmente un desarrollo de mejora calidad de vida. Ahora, obviamente que la educación es importante, la nutrición, la salud, y sabemos por sendos estudios, muchas presentaciones yo hago, que la pobreza de una nación está en función a la educación y a la calidad de la educación de su gente, ¿no? Justamente a propósito de lo que acabas de manifestar, me permito participarles también las preguntas del público, y que tiene que ver también con lo que acabas de decir. Yo voy a mencionar las preguntas para que entre todos ustedes, expositores y panelistas, hagan comentarios a estas preguntas. Correcto. Justamente nos dicen, los líderes antimineros siempre afirman que ningún comunero se beneficia de la minería. ¿Por qué no muestran los casos de las personas con nombres que lograron prosperar a raíz de la minería, tanto del personal en la operación minera como de los contratistas en el final? ¿Por qué no los difunden? Esa es una pregunta que me imagino va para Teresa, ¿no? La otra pregunta es, ¿podrían precisar quién o quiénes manejan las reacciones o las ideas de la comunidad? ¿Qué hay detrás de todo ello? Creo que esta pregunta va para todos. ¿Creen que hay motivación política? Recordemos que estamos en un año electoral, con coronavirus, pero electoral. ¿Qué opinas sobre la informalidad? ¿Hará resurgir la economía? Este es un dicho.
Recordar que en nuestro país es la mayor parte de la PEA. La otra pregunta, ¿en qué punto coincidieron las autoridades y la empresa minera para poder llegar al acuerdo que acaban de tomar? ¿Cuál de estos fueron los puntos decisivos para que Antapacaya acceda al desembolso de los fondos a través del Vale? Y finalmente, ¿qué efectos a mediano y corto plazo se espera que tendrán como organización a raíz de estos acuerdos? Tienen la palabra, empezamos por Teresa, el ingeniero Mucho, y siguen también los comentarios de los panelistas al respecto de estas preguntas y de lo que se ha dicho. A ver, respecto a los beneficiarios, en realidad sí se hace un trabajo con los beneficiarios de mostrarlos a ellos como, digamos, el mayor ejemplo de las cosas que se están haciendo. Nosotros hemos trabajado el tema de comunicación siempre visibilizando a los beneficiarios, ¿no? En este caso a los beneficiarios del convenio marco, así que un trabajo por ahí sí pasa, pero ya conocemos las estrategias de las ONG, ¿no? En realidad, pero sí trabajamos con eso, sí hay mucha gente que está muy contenta con los beneficios que ha recibido particularmente con alguno de los proyectos del convenio marco, ya sea los padres de familia de la CRE, por ejemplo, los productores ganaderos de la planta de lácteos, las artesanas de la planta de fibra, que están, digamos, absolutamente convencidas de que es el convenio marco la que les ha generado, por ejemplo, ingresos fijos, por ejemplo, o los resultados que se ven con los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de Espinar, las propias autoridades educativas, por ejemplo, el director de la UG, los propios docentes, directores de las instituciones educativas, viendo el trabajo que se está haciendo a nivel de instituciones educativas, las capacitaciones a los profesores. Es decir, en realidad los testimonios de gente que se beneficia, sí existen y estamos trabajando visibilizando los mismos, ¿no? Respecto al tema del acuerdo, creo que ha pasado principalmente por atender el tema de la pandemia, ¿no? Yo creo que allí todos tenemos coincidencia, tenemos que atender a las familias vulnerables de la provincia de Espinar, tenemos que todos hacerlo, nosotros como empresa lo hemos venido haciendo y que en el marco del acuerdo también ese es uno de las principales razones que han motivado la firma del acuerdo, obviamente también colocando estas restricciones que se han colocado al Vale para garantizar que efectivamente se atienda las situaciones adversas que nos ha tocado vivir por esta situación del COVID. Por allí ha pasado la principal motivación y el principal encuentro para finalmente sellar el acuerdo. Tiene la palabra el ingeniero Mucho y tratemos de ser breves para que todos participemos, que ya el tiempo nos superó. Paso, al final comento algo, por favor. Perfecto. Alejandro. El micrófono. Perdón. ¿Ya? Sí, ¿ahora? Ahora sí. Gracias, Mónica. Yo, de mi parte, tengo algo, después de haberlos escuchado, para mí muy ilustrativo, tengo algunos puntos de reflexión y de inquietud. Una, no me cabe duda, Malú, que hay un Estado ausente. ¿Ya? Nos fuimos al otro extremo. Yo diría una autocrítica que se hizo en economía es que en los 90 pensábamos que bajando la inflación, subiendo reservas, mejorando la calificación crediticia, dejando salud y dejando educación de lado, iban a conducirte al desarrollo. Y peor, hicimos una posición que no existe ni en libros, un Estado ausente. No está el Estado, no tiene ninguna presencia, en muchos casos un Estado totalmente fraccionado. Con las ONG hay todo un problema, pues, a raíz de los 90, que terminó la burocracia que había en el Estado. Yo creo que ese sector se trasladó a la ONGocracia, lo denomino.
Se ha gestado todo un campo de acción en la ONG. Lo peor que puede suceder en una ONG es que ya no haya conflicto, que no haya nada. Yo he tenido oportunidad de verlo de tía María, y he tenido entrevistas por radios, con paneles en las semanas pasadas con equipos de ellos, y les digo, ¿dónde está el Frente de Defensa? ¿Dónde están? Me dieron el listado de las ONGs. Les digo, ya no existen. Entonces, falta, te diría, una estrategia del otro lado. Bueno, es un Estado que no tiene servicio de inteligencia, porque para eso es un servicio de inteligencia. Ahora, hay casos en los cuales incluso te diría que las mismas compañías mineras no han cubierto. Antamina tiene mapeada comunidad por comunidad, nunca ha tenido conflictos. Y asumió el reto y tiene ubicados en cada una de las regiones, cada una de las comunidades, quién es quién, y se adelantan a los problemas que puedan haber. Entonces, mire, estamos en una situación que lamentablemente ante un Estado ausente va a tener que tomar ese bastión, pues, el sector privado. Ahora, la regionalización es un tema que nadie quiere hablar. Para mí es un fracaso. No quiere decir venir al centralismo, pero si de 27 presidentes regionales tiene 7 presos, en lo único que hemos sido eficientes es en descentralizar la corrupción. Y no ha funcionado. Lo vemos cuando vemos el monumento a la hamaca, el monumento al árbitro, que ustedes lo conocen mejor que yo, hecho con Cano, ¿verdad? Lo vemos cuando tenemos un proceso de reconstrucción en el norte y después de 4 años no se puede avanzar, no se puede hacer nada, y ahora vamos a ver cuando se entrega de gobierno a gobierno. Entonces, esta es una agenda pendiente que tenemos que replantearla, tenemos que repensarla. Tenemos que repensar cómo hacer un nuevo mapa, una nueva regionalización en el país, con los caciques regionales que en muchos casos trafican con la pobreza, porque su negocio es que exista pobreza. Tenemos que tener una estrategia porque realmente están ganando la partida. Ahora, hay un tema que a mí me preocupa, que le planteo directamente a Rómulo, la inquietud, con su gran experiencia, su vivencia en el sector minero. Para la recuperación de esta pandemia, para mí va a demorar 8 a 10 años, después de ver las cifras de ayer. Ojalá me equivoque, ¿eh? Quiero equivocarme. ¿Ya? Pero no nos gusta dar malas noticias. Va a ser una década perdida prácticamente con lo que ha sucedido con él. ¿Qué hacemos para relanzar la minería con una campaña electoral con populismo como la que viene, con lo que hemos visto en el Congreso? Porque prácticamente no hay minería, no ha habido nada ahora, ya la retiraron de agenda, el próximo año igual, y el siguiente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos? ¿Cuál sería la estrategia? Porque acá va a surgir un neopopulismo mucho más marcado. Ese populismo no va a querer hablar de la minería. ¿Qué estrategia deberíamos hacer? ¿Qué es lo que planteas tú viviendo sobre un país minero? Porque vamos a seguir con oportunidades perdidas, ¿no? Me quedo ahí, Mónica. Roselvira. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, a mí primero me gustaría felicitar los parámetros que se han puesto a estos vales, ¿no? Para que sean de utilidad, de alimentos, de medicinas, de abrigo, ¿no? Me parece muy interesante estos parámetros que se han impuesto para los vales. Y me gustaría preguntarle a Teresa es acerca del esquema de cómo se aprueban los proyectos de desarrollo sostenible. Si han pensado, o sea, entiendo de que ahora está participando el gobierno, va a participar siempre de esta comisión que aprueba los proyectos de desarrollo sostenible, porque ese es un tema que atrasaba, bueno, por lo menos en la época en que yo trabajaba para BHP, atrasaba muchísimo la aprobación de proyectos, ¿no? Y los retrasaba, y no sé si han pensado en reformular, ahora que van a reformular el convenio marco, de repente también reformular este esquema. Esa sería mi pregunta. Gracias, Roselvira. Manu, tu micrófono. Sí. Justamente una de las preguntas que hacen la gente que nos está viendo es si creen que hay motivación política. Y es un poco el tema de si las ONGs están haciendo política. Y ahí justamente era lo que les comentaba que me preocupaba, porque en la zona de Espinar hay una ONG que tiene mucho tiempo, que es Derechos Humanos Sin Fronteras, y tiene a un representante, el señor Merma, ¿no? Y este señor
funge de periodista para poder salir en los medios de comunicación masiva. O sea, estamos hablando los principales medios de comunicación del país. Él es el que informa de lo que sucede en Espinar. Claro, con un tinte muy sesgado. Pero en el mismo Espinar también es un dirigente político. Entonces, es una persona camaleónica, ¿no? Es periodista, informa la realidad, ¿sí? Y a la vez también participa con su comité de lucha, con su organización de barrios en la zona de Espinar. Y hace poco, justamente conversando con alguien de la zona, voy a compartir un documento donde el mismo Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar dice, lo reconocen como una persona no grata para ellos, porque saben de que él no viene a proponer. Lo que él quiere es continuar con el conflicto en la zona. Cuando ya deciden de que van a aceptar el tema de los vales y que todos tienen que firmar el acta, Merma es el que se pone en desacuerdo y que quiere continuar con el conflicto, y ellos sacan un pronunciamiento contra ese grupo que quiere continuar con la violencia en la zona. Voy a compartir un documento. No sé si lo pueden ver. Aquí el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar, y he señalado en un marco rojo lo que me interesa poder leerles, y dice: nombra a varios personajes, entre ellos a Merma, donde dice: fueron activos militantes del partido político Frente Amplio y muy cercanos al exalcalde Óscar Moyehuanca Cruz, quienes estarían confabulando ocupar y dominar los cargos de las dirigencias sindicales, especialmente el comité del convenio marco, y así favorecerse con intereses políticos y probablemente patrimoniales, que últimamente se ha vuelto una práctica en los últimos tiempos. Nosotros, como FUDILLO, organización matriz, exigimos la renuncia inmediata del señor Vidal Merma como presidente de la UP, porque no trabaja como dirigente a favor de los barrios y pueblos jóvenes. Al contrario, hace las veces de pseudoperiodismo filmando y reportando evidencias en contra de la provincia de Espinar, y de eso supuestamente le paga. Y esto mismo lo dice el Frente Único de Defensa. A eso me refería, de que deberíamos de preocuparnos, porque se está cubriendo un vacío ante una falta de información de los diferentes actores que están relacionados alrededor de los proyectos mineros, de las unidades mineras, y esto va a continuar. Se vienen también las elecciones, y obviamente hay que repensar, como dice Alejandro, una nueva estrategia que pueda unir al Estado con la empresa privada, o es que la empresa privada al final se va a quedar sola otra vez. Muchas gracias, Malu. Yo pienso que tomaría la palabra Teresa y cerraría el ingeniero Mucho con sus comentarios, ¿no? Teresa. Sí, sobre lo que comentó Roselvira. En realidad, el comité de gestión está actualmente funcionando con los 8 miembros que les he comentado, no está participando el Estado. Hay otro grupo de trabajo que está viendo el tema ya del documento, de la actualización, reformulación del convenio marco, donde está participando el Estado, pero ya como facilitadores, ¿no? Sin embargo, los participantes van a tener que ser organizaciones sociales, el Estado a través de la Municipalidad de Espinar y la empresa. Yo creo que eso no va a cambiar, porque como bien lo habían manifestado, este convenio es su generis, ¿no? Entre Espinar y la provincia de Espinar, ¿no? Así que esa burocracia, esperemos que en realidad no se traslade a este espacio, y más bien las mejoras que se puedan hacer vayan en pro de agilizar más bien cada uno de los procesos y aprobación de los proyectos del convenio marco, ¿no? Bueno, aprovechar, Mónica, para agradecer por esta oportunidad, y a cada uno de los participantes también. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, estaremos seguramente reencontrándonos en otras circunstancias. Claro que sí. Ingeniero Mucho. Mira,
hay tareas pendientes. Lo que dice Alejandro tiene toda la razón, ¿no? Es año electoral, la pobreza vende, ¿no? Es fácil hoy día decir, le quito al que tiene para darle al que no tiene. Su mensaje populista, que es el que prácticamente va a primar, y porque el gobierno ha sembrado esto, ¿no? Ha sembrado, hay que decirlo, ¿no? Esto, y nuestra caída económica, como bien sabemos, viene pues desde el gobierno de Humala, pues, ¿no? Aquellos años, recuerdo, cuando terminábamos y terminaba Las Bambas, terminaba la expansión de Cerro Verde, la inversión privada había subido pues a casi a límites insospechados, jamás realizados en el país, porque la inversión privada jaló todas las inversiones mineras, infraestructura, la agroindustria, la pesca, todos acompañaron, ¿no? Y estábamos pensando en el año 2013, se calculábamos en cuántos años alcanzamos a Chile, en cuántos años podemos ya estar, podemos ser miembros de la OSD. Oye, tengo los estimados, creciendo a tal por ciento, tanto por ciento, cuánto se reduce la pobreza, cuánto aumenta el ingreso per cápita. O sea, pensábamos que en el 2021 inclusive era ya un momento muy especial para alcanzar el umbral del desarrollo. Luego viene la detracción de las inversiones, ya no hay la contracción de las inversiones, también bajaron los precios, hay que decirlo, pero nosotros siempre entendemos que cuando bajan los precios hay que aumentar más bien la producción para mantener el nivel de ventas, o sea, y había los proyectos, como bien lo ha dicho también, estos proyectos, los 48 proyectos, muchos de ellos tienen ya décadas, ¿no? Están ahí el mismo nombre, estamos mencionando, tenemos tantos proyectos, y como a cuentagotas sale un proyectito por ahí, a cuentagotas, y hoy en este momento son 3 proyectos los que podrían salir ahora, y son otros 3 proyectos que podrían salir el próximo año, que no lo dice, como no es política de gobierno en este momento la minería, se avisoran nubes negras de pobreza que se vienen, porque hay que entenderlo. Una inversión jala otra inversión, y la inversión minera es el que dinero más grande trae y es el que más impacto tiene, porque también genera riqueza, genera ahorro. Las otras inversiones, las inversiones públicas que hace el Estado son, como bien han dicho, son momentáneas, pues son coyunturales, ¿no? Son como momentáneos para salir del paso, y eso no queda, pero una inversión como la minera es pues a largo plazo, o sea, un trabajo bien remunerado, ¿no? Y desarrolla, y como estamos viendo, desarrolla, quizás falte algo, falta en la comunicación, pero una cosa es cierta. Pero hoy la gente hace caso a quienes no producen nada, no generan nada, no generan riqueza, no generan nada. Y a ellos les hacen caso. Es paradójico realmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que la gente tiene que darse cuenta, porque el terreno que actual gobierno ha sembrado es para que cualquier antisistema pueda ganar el próximo año. Así sí frustramos totalmente el futuro del país. Frustramos el futuro de nuestras próximas generaciones, porque volveríamos a años más de retraso. Tanto ha costado recuperar, tanto ha costado, y yo propugno en todas mis intervenciones, en todos los que digo, inclusive hay mucha gente, a mí me tilda que soy pro empresa, que soy con FIEP, yo soy profesional, vivo de mi conocimiento, y lo digo siempre, y sabemos que es bueno la pesca, es bueno la agricultura, la agroindustria, hay 2 proyectos paralizados, deben salir ya, ¿no? Y también es bueno la forestal, tenemos por aforestar la sierra que en miles, de cientos de miles de kilómetros cuadrados. Hay experiencias en el Perú con Agromín, estamos recogiendo puntos buenos como Pachamama Raime en Cusco, que está forestando miles de hectáreas, ¿no? Como Centro Bartolomé de las Casas, como el Parque de la Papa, como ALAC. Hay varios casos que estamos recolectando de éxito en el Perú, cómo mejorar la agricultura andina, la agricultura familiar, ¿no? O sea, es un país lleno de oportunidades, pero siempre hay alguien que tiene que puntear, alguien que tiene que dar como un paso adelante, que este caso es la minería. Y hoy la minería es responsable, hoy la minería aporta, quizás falte algunas cosas,
comunicación, pero el Estado sí tiene que jugar un papel clave. El señor Vizcarra tiene que ser sincero con el país, ¿no? Por ejemplo, el Congreso actual es mucho más letal, más callado que la anterior, ¿no? Y hoy están perforando la Constitución. Todo lo ven sangrar al Estado, todo lo ven chuparle la sangre, ¿no? Pero nadie dice, como bien ha dicho, el primer mensaje decía de 104.000 millones de soles. Cateriano, yo lo he sumado de todos los discursos, 147.000 millones. Entonces, oye, pero la pregunta es, ¿pero de dónde sale? Si yo doy mi mensaje, esto va a salir de aquí, pero lo vamos a reponer, porque es una obligación reponerlo. La salud financiera, la salud económica de un país pasa por tener ahorros, pasa por controlar la inflación, pasa por controlar, tener inversión extranjera directa, pasa por tener, y eso tiene que ser, pues se traduce en el bienestar y también en todo lo que adolece, la educación, infraestructura. Mira, el sistema de salud de por sí no era bueno antes de la pandemia. No podemos decir que estábamos bien en salud, ya era precario, ya los hospitales estaban que se caían, no había hospitales inconclusos. Todos sabemos que muchos hospitales han demorado 10 años, 8 años, ni siquiera se han entregado, solo cáscara nada más, sin equipamiento. ¿Y el problema de plata? No es problema de plata en el Perú, no es problema de plata, sobra, plata existe, sino mala ejecución. El mismo convenio, la plata del canon, no es bien utilizado, mal utilizado. Aparte se va la corrupción. El EITI ha descubierto en varias regiones, no creo que no ha entrado a Cusco a espinar, el EITI, Asociación de Contribuyentes del Perú también ha hecho todo un estudio en Arequipa, el uso del canon. ¿Y qué se ha descubierto? Que un 30% se iba al gasto corriente, otro 20% para comprar materiales. Señor, nosotros hemos trabajado el canon, nosotros lo hemos sacado. Jamás pusimos que el canon era para gasto corriente ni para gastos, era para obras de infraestructura, desarrollo allá en las comunidades que no necesitan miles de millones, ni cientos de millones. Con 500.000, con 1 millón de soles, haces grandes cosas allí arriba en la cordillera, ¿no? Para mejorar pastos, para construir microreservorios, para construir canales, para inclusive ya con ese dinero se debería, digamos, poner hasta corriente trifásico en las comunidades, no monofásico, ¿no? Energía solar, paneles solares, tantas cosas se puede desarrollar y conectividad, obviamente, ¿no? El internet ya debe haber llegado a las comunidades. Y con ese dinero sí se puede hacer, porque no solamente es obra física, monumentos, ¿no? Palacios, como lo hacen en muchos pueblos del Perú, sino en las cosas que necesita. Por ejemplo, un pueblo de por ahí cercano nomás, no voy a decir el nombre, lo visité no hace mucho, era un palacio y las casas ni tenían ni agua ni desagüe, no tenía. Entonces, ¿cómo se priorizan los gastos, ¿no? Y eso es estructural, pues, nuestro mal, ¿no? Nuestro mal de cómo ayudar y por qué también elegimos a esas autoridades que no dan ni para atrás ni para adelante, porque no saben ni gestionar, ¿no? Ni recursos, ni recursos humanos, ni recursos económicos, ni creo que tengan noción de desarrollo, porque probablemente piensan que construir algo ya es un desarrollo. No, el desarrollo parte pues primero por la salud, por la educación, por la alimentación, que son el cimiento básico, y dotarle a la gente el conocimiento para que solo desarrolle sus capacidades y pueda, ¿no? armar negocios, empresas, ¿no? Hoy día hay muchas oportunidades y Agromín nos está dando eso, estamos abriendo los ojos realmente de qué cosa es lo que tiene el Perú, qué cosa es lo que tiene nuestra selva, ¿no? Y cómo más podemos ir avanzando en la gestión del agua. La gestión del agua eficiente alcanza de sobra, sino que no sabemos usar el agua, ¿no? Y falta agua, ¿no? Así que realmente es abierto. Y yo creo que ese conocimiento va a reducir de todas maneras a los conflictos. Esperamos de buena fe, ¿no? Que hoy que reformulen el convenio marco,
Pero una cosa que yo vi en ese convenio marco, que no estaba el Estado, creo que yo siempre lo dije en aquella época, ¿no? Que creo que era una falla que no esté el Estado, porque al final y al cabo el Estado siempre es el que pone las reglas de juego, es el negociador, es el facilitador, mejor dicho, ¿no? de cualquier controversia que exista, ¿no? Y obviamente que se traduzca rápido, que no esté guardado la plata y que se muestre, porque he visto también que la respuesta de la empresa ha sido buena, porque antes de dar este bono, ¿no? de disponer 5 millones en créditos, otros millones para obras, para generar impacto rápido, ¿no? De trabajo, temporales, yo creo que estaba bien. Por eso, yo creo que faltó el diálogo. El diálogo, yo digo, porque hay que estar juntos, no hay que abandonar a nadie. Ahí hay que estar, ahí ya saben de cómo salen las ideas, de lo que están pensando, la ubicación. Hoy ya obviamente que están pensando en las elecciones, ¿no? Las elecciones, pero ya creo que hay gente en Espinar que se ha dado cuenta, ¿no? Esperamos que están escuchando muchos en este momento. Y siempre les digo, dense cuenta, primero hagan su costo-beneficio, evalúen qué es bueno, qué es malo, porque al final, para sus hijos, ya los viejos, ya no, estos se cargarán todo, lo que sea, pero no tiene hijos, tiene nietos, y a ellos les va a dejar los conflictos, a ellos les va a dejar los problemas, no creo, ¿no? Más bien que aprendan a negociar bien, ¿no? Que aprendan a utilizar efectivamente ese aporte. Y si falta, dirán, pues, señor, me ha faltado, mira, hemos hecho esto, pero falta un poco más, ¿no? La empresa también no será pues desentendido. Ah, caramba, acá hay desarrollo, estamos avanzando. Y para bien mismo de la empresa, porque la empresa también debería sentirse orgulloso del desarrollo que ha causado en las áreas. Como dice Marco Tifani, mi colega de Anglo American, donde va, siempre dice, donde vayamos, llevemos desarrollo. Por ahí pasa la sostenibilidad de la minería. Donde vayamos. Y otro tema, hay varias tareas pendientes ahora por el cambio climático, hay que descarbonizar, hay que automatizar, hay que ser más eficiente en todo, ¿no? En el uso de energía y todas las cosas, ¿no? Así que está ahí, ¿no? Pero yo lo que finalmente digo es que con o sin conflictos, el Perú tiene recursos y eso va a seguir trabajando. Pero si los conflictos son rotundos, claro, nos va a retrasar mucho, ¿no? Pero esperamos que reaccione y que no elija a los que siempre nos equivocamos eligiendo a los que no deben ser autoridades. Y ese es parte de un fracaso rotundo para nuestro país. Creo que es el mensaje final de darnos cuenta, de evaluar nuestro futuro de nuestros hijos, de nuestras generaciones. No tenemos que entregar a nuestros hijos una patria mejor del que nosotros recibimos de nuestros padres, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, mucho. Y para resumir la sesión de esta tarde, está claro que el convenio marco y el canon minero es producto de la actividad minera que se tiene en el Perú de clase mundial. Es producto de varios años, más de 2 décadas, de un trabajo intensivo de los ingenieros de minas y de los empresarios que apostaron por ello, y de las comunidades que convivieron con las empresas durante toda esta etapa. También está lamentablemente claro, como lo han dicho, que la comunidad de Espinar, la población de Espinar, también reclama la ejecución de proyectos de sus autoridades, como lo acaban de manifestar con documentos, y también que se corre el riesgo económicamente de perder una década por todos estos problemas del coronavirus, por las malas inversiones, por no ejecutar proyectos, por descuidarse en muchos aspectos de nuestros servicios básicos, de salud, de educación y otros. Finalmente, la población le reclama a las autoridades eso, el cumplimiento de los proyectos. Les agradezco mucho por su participación, muy valiosa. Nosotros vamos a publicar esto. En este momento hemos tenido más de 3.000 personas atendiendo el en vivo. Y les agradezco por sus valiosos aportes. Le agradezco a Teresa Charca por habernos permitido conocer más de cerca los desarrollos de Antapacay. Les pido que por favor
una sonrisa para la foto que va a salir en Revista Proactivo y obviamente en nuestro diario digital. Bien, muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a todos. Gracias, María Rosa Elvira. Gracias, Teresa. Gracias. Muchas gracias a todos, Mónica. Gracias a Muchas todos. gracias también. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.